intentar conservarse. Cuando el veganismo aparece, viene y justamente nos trae el riesgo de cambiarlo todo. Viene y plantea un cambio en las bases de quién sos. Entonces, lo primero que hacemos es resistir. ¿Sí? Hay que entenderlo como una etapa necesaria, esperable. Ahora, la resistencia, psicológicamente, que son los mecanismos que todos conocen, la negación, la proyección, bueno, hay un montón, la vuelta sobre lo contrario, no sé, hay muchas formas de resistir eso que nos puede conmover, ¿no? Y todos lo escuchamos a diario, cuando uno va a llevar el veganismo a un otro y se encuentra con eso, esa resistencia, ¿no? Del lado del otro. ¿Qué tiene la resistencia? Que son difíciles de sostener, porque si yo tengo que sostener esta botella en alto, ¿no? Recién estaban todos haciendo ejercicio. Si yo trato de sostener esta botella en alto, puedo decir, bueno, la puedo sostener. ¿La puedo sostener? ¿Cuánto? Sí. ¿Media hora? ¿Una hora? 4. En algún momento me canso de resistir. La resistencia siempre cede. Por eso es una etapa. Es una etapa y es parte del movimiento. Un ejemplo muy, muy sensible en donde todos van a poder identificar su resistencia por fuera, si quieren, del veganismo. Cuando nos tenemos que despertar a la mañana, estamos durmiendo en equilibrio, tranqui, la cama. Yo mismo puse la alarma. Yo sé que me tengo que levantar. Es más, por ahí me quiero levantar. Y no puedo. Me resisto. No, hay una lucha. Bueno, esa es una etapa del veganismo, que es la etapa de quiero, pero no puedo. Sí, un poquito, pero no. Resisto, ¿sí? Hay resistencia. Cuando nos queremos despertar, claramente hay una parte nuestra que no quiere. Y quiere que sigamos ahí conservando. ¿Para qué? ¿Qué dice el psiquismo? ¿Para qué nos vamos a levantar? Si acá estamos, mira, estamos bien, estamos tranquilos, estamos seguros, estamos gastando el mínimo de energía. Nos quedamos acá. ¿A dónde vamos a ir? Ya está. Bueno, la resistencia justamente trabaja para eso. Entonces, la resistencia opera, pero también en un momento, cuando uno quiere seguir durmiendo, hay momentos que ya no puede. También todos experimentamos el querer seguir durmiendo y no podés. No podés dormir más. No podés y te tenés que levantar. ¿Sí? Ese es un wake up, la resistencia ya no funciona. Ese velo que de algún modo durante algún tiempo funcionó, deja de funcionar. ¿Sí? Es un principio económico. Ya no hay energía para sostener el mecanismo defensivo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se agota entonces la etapa de la resistencia. Primera etapa, resistencia. Pueden estar, incluso ustedes ahora, atravesándola o conociendo a alguien que la atraviesa. Yo me acuerdo una experiencia sencilla, pero estar trabajando con nuestra organización, haciendo activismo junto con un refugio de perros que trabajaba con perros en situación de calle, y había que operar un perro por alguna circunstancia, y bueno, un refugio de 20 años de trayectoria, con una vida entregada a la causa. Y cuando llegamos nosotros a colaborar, nos encontramos con que había una parrillada de 200 pollos para pagar la operación de la patita de Toby. ¿No? Y nosotros después, che, esto, ¿cómo lo estás pensando? ¿Qué es esto? Digamos, ¿no? Por primera vez le llevábamos un cuestionamiento de ese orden que hasta ahí no estaba siendo visibilizado. ¿Qué operó? Una profunda resistencia, ¿no? En ese momento la negación, la proyección, todo eso opera fuerte. Imagínate, le estás conmoviendo su identidad. Una persona que dice, yo soy una rescatista de 20 años entregada al cuidado animal. Y de golpe le estás diciendo, pero ¿y esto qué es? Le estás desarmando su identidad. Imagínense si el yo no se va a proteger. Le estás haciendo cambiar su historia. No se olviden que nosotros estamos hechos de historias. Es decir, nosotros tenemos una noción escrita sobre nosotros mismos. Ese yo del que hablamos, que se inaugura
con un narcisismo, después empieza a sedimentar sobre eso una casa entera. El yo es una casa donde habitamos, ¿ok? Hay una estructura interna hecha de una historia que tiene que ser coherente e íntegra en donde nosotros tenemos que poder habitar. Cuando viene algo, te quiere desarmar la casa, pará que no puedo, pará que ¿a dónde voy a ir a parar? Y si no soy la rescatista que está haciendo todo esto, pero entonces ¿quién soy? Pará, resiste para intentar justamente ir asimilando. Después la resistencia va a ir cediendo. Por ahí lleve un montón, ¿no? Años, quizás. Porque tiene que resignificar toda su historia. Hay que reelaborar todo eso que dije que yo era. Eso no se hace tan sencillo. Una vez yo entendí algo de esto, un amigo escritor estaba escribiendo una novela y estábamos tomando una cerveza y él me contaba de su novela y cómo iba, no sé qué, y me dice, no tengo ganas de escribir más, tengo más ganas de escribir, pero quiero escribir para ver cómo termina. ¡Wow! Fantástico. Captó justamente de que ya la historia hablaba por sí sola. Y él lo que tenía que hacer era ejecutarla. Es decir, a ver a dónde va a llegar esto. No es que él decidía arbitrariamente, porque había una estructura ya. No es que podía suceder cualquier cosa ahí, ¿no? Digamos, hay algo que tiene que tener coherencia, integridad, que tiene que poder significar en cadena. No puede venir un significante de cualquier lado y decir, y ahora todo esto. No. Bueno, entonces la primera etapa es resistir. Vamos por la primera etapa. Paciencia. Segunda etapa. La resistencia cede. ¿Por qué? Porque me cansé, no pude sostener la botella. ¿Ok? Porque me quedo sin energía. Los chicos hacían ejercicio un montón, lo dan todo. De momento que el cuerpo te dice, basta, no puedo más. Me caigo al piso. No te voy a responder solo porque vos me pidas que responda. Bueno, el psiquismo sigue leyes muy parecidas. El psiquismo también, bueno, resiste hasta donde puede. Después, cede. ¿Qué pasa cuando cede? Entramos en la segunda etapa. La segunda etapa del veganismo, es decir, la segunda etapa de una pérdida de narcisismo para el registro de un otro, para el surgimiento de una conciencia nueva, implica el enojo. El veganismo tiene un atravesamiento profundo por el enojo. Es una etapa. Y es una etapa necesaria, funcional, esperable, que está bueno reconocerla. ¿Por qué? Porque además es de la más ruidosa. Es la etapa que en general es la etapa del conflicto. Es la etapa donde, ok, sí, soy vegano. Y me peleo con mi mamá. Y me peleo con mis amigos. Y, ¿no? Y es conflicto por todos lados. Confrontación. No me voy a pelear. No me voy a pelear, no me voy a... Y te estás peleando. ¿No? Bueno, ¿por qué sucede esto? Si uno dice, no me voy a pelear, pues yo ya entendí. No, yo ya la tengo clarísima. Y te peleás. Y te peleás por ahí meses. Te peleás años. Algunos quedan ahí, en el enojo. Porque después vamos a ver las fijaciones que pueden darse dentro de cada una de estas etapas. Donde hay etapa, hay posibilidad de fijación. La fijación sucede por déficit o por exceso. ¿Vieron cuando se hablaba de los bebés? Los bebés tienen la fase oral, la fase anal, todas esas fases del desarrollo. Bueno, siempre que hay fase, hay riesgo de fijación. Por exceso o por déficit se hace una fijación. La fijación es un nudo. Es algo que queda marcado ahí demasiado fuerte. Y nos deja a nosotros anudados ahí. Hay mucho vegano que queda fijado en el enojo. Vos te encontrás un vegano de 20 años en su posición y de golpe te lo... Y está enojado con el mundo, está enojado. Y su modo de llevar el veganismo es desde el enojo. Ahí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ¿de qué habla el enojo? ¿Para qué está el enojo? ¿Para qué nos aparece el enojo? No es que está mal, porque eso es otra. Muchísimas personas dicen, no está mal estar, no te enojes, ¿no? Hacé lo que quieras, pero no te enojes. Como si el enojo fuese una emoción que está mal, ¿no? Es decir, no vale enojarse. Ok, el enojo para algo está, funciona, ¿sí? Y tiene una razón de ser. ¿Para qué funciona el enojo? Bueno, el enojo es un sedimentador de decisiones, básicamente. Es decir, ahí donde hay enojo, me planto. El enojo me sirve para enraizar, ¿sí? El enojo es un modo de afirmarme,
¿sí? El enojo es un modo de producir empoderamiento. Es decir, justamente donde el otro, cuando yo digo soy vegano, el mundo no me recibe de brazos abiertos. Si sos vegano, vení. No, te empieza a haber hostilidad. Tus vínculos, justamente, van a empezar a colocarte a vos en el banquillo del acusado. ¿Y de dónde vas a sacar la proteína? Y si amás a los animales, ¿por qué te comes su alimento? ¿No? Empieza... ¡Pum! Ahí, te pegan. ¿No? Entonces, y te pegan y dicen, no te enojes. ¿No? Dicen, no, pará, sí, me voy a enojar. Y necesito enojarme. ¿Ok? Es una etapa. El enojo es necesario. Porque me lleva justamente a que, fíjense, me ayuda a afirmarme. ¿Por qué? Porque recién estoy arrancando en eso. Necesito encontrar la escena justamente ¿para qué? Para diferenciarme. Yo, no yo. Ok, yo no voy a comer en el asado. ¿No? Y estaré ofendido, con cara de culo, molesto o incómodo. ¿Sí? Necesito encontrar tantas veces me sea necesario la escena con la que estoy lidiando. ¿Ok? El enojo es una intención inconsciente de destruir algo que no quiero que exista. No está mal. Es decir, justamente habla de mi intención de que eso no esté. ¿Ok? Entonces, para saber qué es eso, necesito encontrar la escena. Entonces, el enojo es la segunda etapa en donde básicamente nos afirmamos en nuestra decisión, ¿sí? La vamos sedimentando, a la vez que nos defendemos de un mundo que se pone muy hostil. Porque en el veganismo entramos en una zona de muchísima vulnerabilidad. Yo lo escucho en los procesos de los veganos que acompaño en el consultorio y básicamente se encuentran en un lugar de mucha exclusión. Hay mucha soledad. La semana pasada un paciente arranca sesión, pum, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Bien, con una cara de culo. Bueno, no, es que estoy recaliente, porque toque. Un chico de 20 cortos, me dice, mis amigos del secundario, mis amigos, toda la vida, mis amigos, hicieron un asado y no me invitaron. Y él estaba, pero, hecho una furia, ¿no? Digamos, sus amigos lo excluyeron, ¿no? Bajo el argumento que quieran, digamos, no porque no sé, porque querían hacer, según ellos, un asado en serio, ¿no? Claro, y entonces la presencia de este pibe les resultaba por demás incómoda, ¿no? Y claro, el sentimiento es de segregación. ¿Qué hacemos nosotros? Nos defendemos, lo apartamos. Vos afuera. Ahora este chico como enojado, ¿no? Bueno, ahí viene interesante que después lo charlaremos, lo que es acompañar un proceso tan sensible como el proceso de devenir veganes, con toda la movilización que tiene internamente, ¿no? Porque este chico podría fácilmente fijarse en el enojo, pelearse para siempre con esos amigos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando exploramos ese enojo, cuando lo ponemos en palabras, cuando él tiene que simbolizar? Bueno, el enojo empieza a ceder, ¿no? Y así como va cediendo el enojo, porque el enojo es difícil de sostener. Podemos permanecer enojados, pero hagan el ejercicio, pongan cara de enojo, si quieren, frunzan el ceño, tensionen las manos, los puños, muerdan los dientes. ¿Qué les pasa? Se cansan rápido. ¿Cuánto van a aguantar así? Si uno quiere permanecer enojado, pierde mucha energía y deja de poder hacer un montón de cosas. El enojo es muy costoso. ¿Es un mecanismo defensivo? Acuérdense. Y comprar mecanismos defensivos es caro. Es muy caro psicológicamente. Defendernos es de las cuestiones que más energía consume. Y si tenemos la energía utilizada para defendernos, no la vamos a poder desplegar para otras cosas, porque el recurso es uno. ¿Okay? La libido que tenemos, que es el modo que se nombra la energía psíquica, es uno. Si estás disponiendo toda la batería para defenderte, después no te queda para el deseo, no te queda para el placer, no te queda para nada más. ¿Okay? Entonces, más o menos, si la cosa anda bien,
el enojo tiene que ceder también. ¿Y qué pasa cuando cede el enojo? A ver, ¿quién? ¿Alguno que tenga un poquito de terapia encima? Exacto, ¿quién dijo? Ahí va, exacto. Detrás del enojo siempre encontramos la tristeza. ¿Ok? Entonces, claro, pero la tristeza es una etapa muy brava. Fíjense, venimos de la resistencia, entramos al veganismo y creíamos que ahora iba a estar todo tranqui, ¿no? Al fin me hice vegano, ya está, tomé la decisión. Ok, estuve resistiendo, me enojé, me peleé con media comunidad de mi vida y ahora estoy triste. Ahora estoy triste, esto nadie me lo dijo que iba a ser así. Ya esto no lo vi en los posteos. ¿No? Digamos, me bombardearon con imágenes, con información, con dale, hacete vegano. Bueno, me hice vegano. Y ahora estoy sufriendo. Estoy triste. Estoy triste, ¿por qué? Bueno, mis amigos me apartaron. Ok, eso ya es razón suficiente para estar triste. Pero hay algo más. Estoy triste porque mi enojo no funcionó. Yo estaba enojado porque quería que la realidad cambie. Mi enojo, dije, era una intención de cambiar alguna cuestión, ¿ok? La tristeza, justamente, es el resorte afectivo que viene a decir, basta con el enojo. Esto no está funcionando. No podés seguir enojado porque nos estamos gastando toda la energía en esto. Y no cambia, el mundo no cambia porque estés enojado. El mundo no cambia porque estés enojado. Entonces la tristeza es una profunda desilusión, donde nos encontramos con que eso que parecía en ese momento que iba a ser un poquito más fácil quizás, hasta hay cierta inocencia, si se fijan en el enojo, nos quedamos como diciendo, ok, ¿y ahora qué? Pues ya me enojé, ya me peleé, ¿qué más me queda? Entonces entra un periodo de tristeza en donde las personas se encuentran, los veganos, muy frustrados, muy solos, muy tristes. Es la etapa de la deserción. Tenemos una etapa de deserción dentro del veganismo, y es esta. Porque hay mucha vulnerabilidad ahí. Porque además se lo transita en soledad. Lo más probable es que los procesos de cada uno de nosotros, en su mayoría, se hayan transitado en individualidad, es decir, no acompañado por un grupo. Una paciente, a mí me gustó mucho la frase que usó cuando hablaba de su devenir vegana, decía, se me dio vuelta la manada. Mi manada me ataca. Y decía, me siento que en mi manada de lobos ahora soy un conejito. Me siento en peligro todo el tiempo. Su gente la cuestiona, su gente la ataca. El microbullying de la oficina, ¿no? El chiste que siempre raspa un poco, ¿no? Digamos, ¿qué es eso? Bueno, tristeza. Y en ese estado de tristeza mucha gente retrocede porque ya no sabe cómo seguir. Porque no todos además tienen los recursos para gestionar esas emociones. Porque no todos están en la misma situación como para poderlo hacer. Y entonces ahí, ¿qué hacemos? Estamos en la tristeza. A ver, ¿cómo seguimos? ¿Qué hacemos con la tristeza? ¿Buscar ayuda? Bueno, la ayuda siempre tenemos al lado el botón de la ayuda. Resignación. Atravesarla, claro. Acción, dice, y la acción va a llegar un poquito más adelante. Todavía estamos tristes, no puedo hacer nada. Estoy tirado así en la cama llorando. No puedo hacer nada. ¿Cómo? ¿Tomar agua? ¡Bomba! Bueno, esto es una de las paradojas que tiene la vida, diría, pero en la psicología hay una moneda de cambio. Y la tristeza se cambia por angustia. Y es un garrón, pero es por ahí. Es por ahí. Es por ahí. Claro, y fíjense, cada vez estamos profundizando más. No es que, bueno, y claro, ¿quién sale de la tristeza? Dice, de la tristeza radiante y feliz. Es un mecanismo más defensivo. Bueno, saliste corriendo de ahí. Digamos, ahí hay algún mecanismo que te está sacando. Está bien, mientras lo necesites, lo más probable es que esa escena vuelva. Y en algún momento vuelvas a estar en la tristeza. La tristeza se cambia por angustia. Y la angustia es uno de los afectos
a los que somos más reticentes y es uno de los afectos más rechazados por el sentido común. Es decir, en general creemos que la angustia es mala. Tenemos una percepción equivocada de la angustia, porque la angustia, sabemos, psíquicamente cumple dos señales, dos funciones básicas. Una es la señal, una angustia es señal, te señala siempre una coordenada en donde trabajar. Y la otra es motor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de angustia estamos hablando, y algo por ahí resonaba, tiene que ver con la aceptación. Con la aceptación justamente de aquello que no hay, de ese mundo que no existe, que es el que nosotros deseamos, que es el que nosotros queremos, pero que solo es posible sostener un deseo sobre lo que falta. Deseamos desde nuestra falta, ¿sí? El deseo del que devenimos objetos deseantes parte justamente de un no tener. Para poder permitir un deseo hay que encontrarse con la falta. Obviamente, no todos saben cómo lidiar con la angustia, porque la angustia es brava, ¿no? No es cualquier cosa. Hay que encontrarse con la angustia, porque es entrar a la cueva más profunda, esa a la que en general posiblemente no habíamos entrado en otros momentos de nuestra vida, esa que vamos esquivando todo el tiempo. Pero el veganismo implica mover el narcisismo, dijimos. Es decir, si querés transitar todo el proceso, en el veganismo hay que encontrarse con la angustia. Es parte de un movimiento. Y hay angustia, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia, tristeza, angustia? Bien, la tristeza tiene que ver justamente con una ilusión. Es aquello que yo quiero que sea y no es. Yo quería que mis amigos me inviten al asado y ahora estoy triste, ¿no? La angustia es la aceptación de que eso no está. Ok, tus amigos no te invitaron al asado. No, eso no sucedió. Eso es otro nivel de encuentro, porque es encontrarte con lo que no hay. En la tristeza permanece la ilusión de que eso, en todo caso no lo encontraste, ¿no? Pero hay una posición de espera. Por eso la tristeza te puede llevar, que después lo podemos ver si tenemos tiempo, hacia la melancolía. ¿Okay? Si uno se cronifica en una instancia de tristeza, nos podemos deslizar hacia la melancolización del yo, ¿sí? Mientras que con la angustia tiene este otro carácter, que es que desde la angustia, desde lo que no hay, desde el encuentro con la falta, surge el deseo que permite la posibilidad del acto creativo. Ok, ahí vamos aflojando un poquito. Okay, ahí empieza recién a aparecer la luz al final del túnel, ¿sí? Recién ahí podemos decir, bueno, desde la angustia, desde la aceptación de lo que no hay, puedo recién empezar a decir, ok, ahora sí, ¿qué es lo que puedo hacer yo acá? Fíjense que pasamos por la resistencia, pasamos por el enojo, entramos en la tristeza, tuvimos que atravesar la angustia y recién estamos llegando a esta etapa, que es la etapa más linda, ¿no? Porque es la etapa de la transformación, porque ahí donde no hay es que yo puedo hacer. Empieza la posibilidad de crear ese mundo. Nosotros estamos hoy acá, y fíjense y díganme si no creamos un mundo. No, digo, esto es algo que no existía. Y eso es posible porque antes solo se puede crear sobre lo que no hay. ¿Ok? Es decir, podemos hacer algo, podemos crear algo ahí donde hay espacio para crear. Necesitamos del espacio para crear. El espacio para crear lo abre la angustia. Entramos en la etapa de la transformación, que es la etapa creativa. Esta es la etapa en donde empezamos a transformarnos y empieza a aparecer una metamorfosis. Yo veía el flyer este que nos dieron en el campamento, lo vieron, y cuando lo chusmeaba, decía, miren qué interesante cómo los artistas que lo hicieron, los personajes que pusieron, si se fijan, todos tienen como características mutantes. Porque ese es el destino del veganismo.
es devenir mutantes. Ya pasamos a ser otros. No somos los mismos que iniciaron este viaje. El veganismo es un viaje muy profundo. Y cuando empezamos a ver justamente todo lo que nos moviliza, nos damos cuenta de lo sensible, de lo difícil. Yo por eso le presto especial atención a acompañar esos procesos, porque en general hay poca posibilidad inclusive de decir sobre esto. ¿Por qué? Porque el mundo está esperando que vos te equivoques. Está esperando que, imagínate, si vos vas a tu grupo especista a decirle, no, estoy triste. Pero dale, boludo, comete una hamburguesa. Digamos, ¿qué posibilidades para esa resonancia ahí? ¿No? Entonces, más bien, se refuerza todo el tiempo una cuestión de esconderlo esto. Inclusive de nosotros mismos. Muchas veces nosotros no nos permitimos decir, estoy enojado, estoy triste, estoy angustiado, cuando son etapas por las que transitamos. Y yo lo encuentro en mi propio proceso, ¿no? En donde, inclusive en el activismo, cuánto dolor encontramos todo el tiempo en nuestras vidas, cuánta lucha, cuánto agotamiento, ¿no? Es decir, hay un proceso que, en el que muchas veces encontramos a un vegano roto, ¿no? De verdad que nos encontramos muchas veces llenos de magullones emocionales, llenos de estamos todos recauchutados. Por eso me pareció muy linda la figura del mutante, porque creo que expresa una visual muy, muy clara de cómo devenimos en ese proceso de metamorfosis de nuestro yo, ¿sí? Recién ahí, cuando estamos en la instancia de la transformación, ahí aparece la posibilidad de la acción, del activismo, ¿no? Que es tan sanador, porque justamente es ahí donde nos encontramos pudiendo hacer. Si no llegamos ahí, si no llegamos a ese punto, y esto parte también de lo interesante de reconocer en qué etapa estoy, ¿no? Esto es, cuando digo que es un mapa mental, es para que ustedes también puedan introspectarse y reconocerse, ¿no? Y saber hasta reescribir su proceso para entenderlo y decir, bueno, ¿cómo lo transité yo? Porque si no, es que un día pues, soy vegano, no sé, y ando ahí medio perdido, tratando de encontrarme en la vida, ¿no? Qué importante esto de encontrarnos para poder reconocernos en un otro. Importantísimo justamente el armar comunidad para salir de esa posición de soledad, de esa posición de vulnerabilidad, y para poder reconocernos. Para decir, bueno, yo soy uno más o menos como este, ¿no? Eso es valiosísimo y es necesario, y el activismo es justamente profundamente sanador, profundamente sanador. A mí me parece muy interesante hasta la palabra activismo, y en algún momento también, hasta revisándola, pensaba, ¿por qué hablamos de activismo frente a aquel que hace en relación a esa realidad que quiere conmover a través de su deseo? Porque entonces, si nosotros somos activistas porque tenemos una voluntad de transformación de la realidad, ¿quiénes son los otros? ¿Los pasivistas? O sea, ¿por qué se señala al que hace y no se señala al que no está haciendo? Porque sería psicológicamente mucho más llamativo aquel que no puede hacer un acto transformador de su realidad. Eso tendría que llamarnos la atención. ¿Cómo vos no estás pudiendo operar sobre esa realidad que querés conmover? Un psiquismo sano, una buena salud mental, indefectiblemente implica un sujeto activista frente a aquello que le pasa. El activismo es una posición de salud, porque implica que aquello que me duele, es decir, aquello que me angustia, yo voy a encontrar cómo transformarlo. Que también se usa mucho. O sea, A ver. Hablo fuerte, sí que perdón, estaba muy tirado. Que también se usa mucho, o sea, se suele usar cotidianamente la palabra vegano, pero en el léxico común no se usa la palabra especista. Tipo, lo normal es hablar de el vegano,
y no de el especista que es el normalizado. Totalmente, sí, sí. Ahora, el activismo muchas veces nos queda incluso por fuera del veganismo. Es decir, yo puedo percibirme y reconocerme en una etapa del veganismo sin que haya propiamente una posición de activismo manifiesto, ¿no? Y es importante, o a mí me parece valioso, que conozcan que en esa posición es donde empezamos a poder cerrar el ciclo. Es ahí donde se fundamenta, donde surge un nuevo modo de poder percibirnos. Es muy importante el activismo en relación a nuestra salud mental. Bueno, tuvimos ahí más o menos un mapeo bastante sintético de algunas de las etapas por las que de algún modo vamos a pasar el que está en la duda, y el que está en la resistencia, el que está en el enojo, el que está en la tristeza, el que está en la angustia y el que está transformándose, ¿no? El que está ahí creándose. Ahora, dentro de cada una de estas etapas dijimos puede haber puntos de fijación. ¿Y eso de qué depende? De que no es un proceso neutro sino que cada uno llega a este proceso con una historia detrás. Es decir, cada uno de ustedes tiene una estructura psíquica, ¿sí? La estructura psíquica es una edificación que tenemos. Es decir, tiene una forma y tiene una materialidad. No es que no hay nada dentro de nuestra cabeza. Dentro de nuestra cabeza existen estructuras, ¿sí? Y esas estructuras funcionan de determinadas maneras. Es decir, hay tendencias de personalidad, ¿no? Yo puedo tener una estructura con una forma y hay otro al lado que puede tener otra. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay personas que no se permiten el enojo, ¿no? No, el enojo lo van a vivenciar como algo que les puede generar mucha culpa, o que no lo tienen como un recurso incorporado. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en alguien que no transita el enojo, que no encuentra cómo va a transitar esa etapa? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Sí? Le va a costar muchísimo poder afirmarse en un veganismo. Entonces todo el tiempo se va a mover entre la resistencia y una incipiencia, ¿sí? O una persona tímida. Pensemos simplemente esto, timidez. Timidez, me cuesta un poco la relación con el otro. Hay cierto temor a lo que el otro me pueda decir. Me afecta mucho cómo me puedan llegar a mirar y lo que puedan decir de mí. Imagínense esa persona teniendo que asumir una posición donde después aparece la hostilidad, ¿sí? En donde, ¿cómo hace? Entonces muchas veces esas son cuestiones a trabajar, ¿no? Es decir, el veganismo muchas veces lo que hace es hacer aflorar muchos de nuestros aspectos de personalidad en cada una de estas instancias, ¿sí? Para permitirnos el atravesamiento completo. O qué pasa, decía antes, una persona culpógena, ¿sí? Hay personas que no todos tienen el mismo nivel de culpa. Hay una cuestión superyoica, ¿no? Respecto a las exigencias y a los ideales con que cada uno carga, que van a establecer que uno tenga mayor o menor tendencia a la culpa. ¿Qué pasa cuando atravieso la tristeza con mis niveles de culpa? Porque una persona que tiene altos niveles de culpa, si tiene tristeza, ¿qué va a pasar? Se puede melancolizar, ¿sí? Es decir, tristeza más culpa, melancolía, ¿sí? Una persona que entra en el autosacrificio y la termina pasando como el culo. Y se puede quedar ahí anudado, ¿eh? Si incluso no lo saca de ahí algún mecanismo defensivo, que puede ser retroceder, porque donde hay fijación, después podemos hacer regresión, ¿sí? Es decir, etapas, fijaciones, movimientos regresivos. ¿Sí? ¿A dónde se regresa? Siempre a los puntos de fijación, ¿sí? Entonces, si yo no puedo salir de la tristeza y me anclo con la culpa ahí y me melancolizo, algo me tiene que rescatar. O hago una terapia, o encuentro algún lugar donde el otro, porque esto es parte también de mi interés en brindar un poco de visibilizar este proceso. Porque la mayoría, yo incluso a veces escucho a colegas nutricionistas y yo los envidio,
porque los colegas de la nutrición están muchísimo más avanzados que la psicología en esto. La psicología no está visibilizando nada de estos procesos. Todos acá, cuando entraron al veganismo, suplementate con B12. Ok, pero nadie te habló de las dificultades que ibas a atravesar, de cuál es todo lo que se iba a conmover en vos, ¿no? Es decir, los psicólogos acá, como que si esto no existiera, ¿no? La psicología es como dijo, no, yo no tengo nada que ver con esto. Ni idea, ¿no? Cuando en realidad nuestra función como terapeutas es acompañar los procesos subjetivos de las personas y llevarlos a un buen destino y hacerlos llegar lo mejor posible, acompañar eso, ¿no? Lo mismo decía, ¿qué pasa si una persona no sabe cómo transitar la angustia? Muchísima gente no tiene ni idea de cómo transitar la angustia, ¿no? Es decir, ven la angustia, para el otro lado. Ven la angustia, salen de la angustia. Nadie quiere entrar a la angustia, nadie se quiere perder. Nadie quiere perder, porque en estos tiempos que vivimos parece que perder es un pecado, ¿no? Hay que ganar, 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 felicidad, acá arriba, ¿no? Todo el tiempo. Las redes sociales, cuánto de esto también empujan, ¿no? ¿Qué lugar hay para mostrarnos vulnerables, para encontrarnos desde la fragilidad? Muy poco, ¿no? Entonces, muchas personas cuando se encuentran con un poquito de angustia, no saben qué hacer. ¿Cómo se sale de la angustia? Sintomáticamente. Aparece la ansiedad. ¿Sí? No puedo entrar en la angustia. No encuentro cómo metabolizarla, cómo conectar con eso en algún modo de hacer. Empiezo a tener ataque de pánico. Muchísimo. Muchísimo. ¿Sí? Entonces, importantísimo conocer el proceso. Uno de los elementos que a mí más me gusta reforzar en los espacios de sesión, de terapia, es conciencia de proceso. Conciencia de proceso. Conciencia de proceso. Lo repito porque esto es fundamental. Si no sabemos lo que estamos transitando, ¿cómo lo vamos a transitar? Es como andar ciegos. Voy a los tumbos, voy, tanteando, ¿no? Digamos, podés llegar, vas a llegar, pero te vas a pegar muchos golpes. Te vas a golpear sin necesidad, ¿no? Y cuando uno adquiere conciencia del proceso, cuando uno sabe lo que está transitando, cuáles son las dificultades. Yo les decía del planito este que les mostraba del campamento. Me gustó mucho el planito, me parece. ¿Vieron que tiene un plano? Perfecto. Dale, ahí cierro esto y abrimos unas preguntitas. ¿Vieron que tiene un planito? No sé si ustedes lo registraron esto, pero antes de que supiéramos cómo iba a ser el campamento, pero ya sabíamos que íbamos a venir, cuando apareció el plano fue como, ok, esto va a ser más o menos así. Ok, va a haber unos baños allá, y acá va a haber unos escenarios, y ok, ya me ordenó, ya me calmó un toque. Ya sé más o menos cómo va a ser la peli. Ok, y eso me da previsibilidad, anticipación, capacidad de maniobra. Lo que más se busca en un proceso terapéutico es un sujeto advertido, ¿sí? Muchas veces lo que nombramos como lo inconsciente, ¿qué es finalmente? Aquello que desconozco de mí mismo. Es decir, ¿y cómo puedo operar sobre lo que desconozco? Es muy difícil y lo más probable es que eso vuelva y me encuentre cada vez. Entonces la posibilidad de un mapa nos restituye la capacidad de maniobrabilidad sobre nuestros procesos, inclusive de poder acompañar el proceso del otro. Que es muy importante también, no solo poder dimensionar en dónde estoy parado yo, sino dónde puede estar parado el otro. ¿Sí? Es importante saber que el veganismo es un viaje y no una carrera, en donde hay que ir sin prisa, pero sin pausa, sin detenernos. No tiene sentido enamorarnos del enojo. El veganismo no tiene que ver con estar enojados. En el veganismo no tenemos que quedarnos tomados por la tristeza. ¿Sí? Si ustedes advierten eso, es que algo se está fijando, no es ahí. Y si no encuentran el modo de salir, bueno, la terapia siempre puede ser una ayuda, el armar comunidad, el encontrar grupos, ¿sí? Pero saber que no es un lugar donde permanecer en el dolor. Todo esto que describimos es un gran y enorme proceso de duelo que transitamos porque estamos cambiando de piel, estamos pasando de una estructura a otra, porque estamos haciendo generar el surgimiento de una conciencia, ¿ok?
estamos haciendo que nuestro narcisismo primario, que son las bases de nuestra estructura, cambie. Es un proceso tremendo. Cuídense, cuando hablamos del autocuidado y la salud mental, es también saber sobre esto, ¿sí? Así que disfruten de sus viajes. Es una revolución gigante la que estamos llevando adelante, ¿sí? Y es importante saber sobre el proceso que transitamos. Ojo con convertirnos en el vegan police, ¿no? Digamos, el policía que se está exigiendo todo el día y caernos con la autoexigencia. Hay un montón de lugarcitos en donde es importante estar prevenidos, ¿sí? Bueno, eso es todo. No sé si quieren hacer alguna preguntita breve. Estamos en tiempo, creo. Vamos a unas preguntas rápido, estamos medio sobre la hora, pero... Hablaste del proceso y, o sea, no es un proceso lineal, o sea, ¿es un proceso lineal o podés retornar, estando, por ejemplo, en la etapa final, retornar a otras etapas, o sea, como de vez en cuando? ¿Puede ser? Totalmente, sí. Todos los procesos no son lineales y unívocos, sino que siempre, en la psicología, siempre el proceso es espiralado. Siempre es espiralado, siempre es espiralado. Y eso quiere decir que volvés una y otra vez y lo relanzás. Es un fractal. Es decir, volvés a hacerlo una vez, otra vez lo vas puliendo. Cada pasada te va saliendo mejor. Siempre va a haber alguna cuestión residual en alguna fase. No son tiempos lógicos, no son tiempos cronológicos, son tiempos lógicos. ¿Okay? Esto quiere decir que no hay mediciones ni tiempos estandarizados en cuanto a cuánto va a haber que permanecer en estas etapas, ¿sí? Cada uno los va a ir transitando, alguno capaz que en el enojo estuvo 2 días y otro capaz que se quedó 2 años, ¿sí? Y si el que se quedó 2 años va a tener una tendencia regresiva a ir hacia ahí. Cuando salga, siempre las marcas hacen surco. Psicológicamente, el psiquismo abre surco. Si alguno maneja, cuando uno va en un auto y agarra surcos, es decir, que coloca el auto sobre las marcas que ya están, el auto va por ahí, ¿sí? Y sacarlo de los surcos siempre implica una acción de mucha decisión para poder moverlo. Si no, la tendencia es a volver ahí, ¿ok? Siempre vamos a tener una tendencia a volver a aquello que hizo la marca más profunda, ¿sí? Hola, primero Hola. felicitarte porque estuvo muy buena la charla, me re sirvió. Y bueno, cuando hablaste del proceso inicial que te identificás como ya no parte del otro, ¿es porque vos de bebé hiciste algo bien o tu mamá hizo algo bien o cómo surge? Sí, el narcisismo puede tener que ver con la madre, pero en realidad es con cualquier otro primordial que cumpla la función materna, ¿no? Mayormente en nuestra sociedad eso lo ejerce la madre, pero no necesariamente tiene por qué serlo. Es algo que quiere decir que algo sucedió bien. Sí, el narcisismo tiene que constituirse. Es una instancia en donde nos vamos a formar. Y básicamente se dice hasta poéticamente, como imagen, si la quieren llevar, es la madre sostiene al bebé frente al espejo y el bebé se reconoce en la mirada de la madre. Mérito de uno es. ¿Mérito de quién? Es de la diada, se dice es de la diada. Una diada es ese conjunto que podríamos pensarlo en ese momento, es presimbiótico, porque todavía la simbiosis necesita de 2 sujetos. Es una diada. La madre y el hijo todavía operan como conjunto, pero obviamente que en términos de que la madre sí ya está constituida como sujeto independiente, la madre subjetiviza. Es decir, que la madre va a subjetivar el narcisismo del niño, ¿ok? Y de hecho ahí se inaugura alguna marca, que es lo que se nombra como a veces el fantasma, y es cuál es el registro último, temprano y primerísimo que vos tenés de vos mismo. ¿Cómo te viste siendo mirada en los ojos de quien te sostenía? ¿Qué viste ahí? ¿Quién eras? ¿Que eras insignificante? ¿Que eras un sujeto amado? ¿Qué viste? Bueno, ahí se funda algo de lo que después sería el origen de la autoestima. Buenas, me encanta la charla. Y mi pregunta es, ¿qué recomendarles a los activistas, a los que ya están o los que quieren sumarse con respecto a que, bueno, activar conlleva estar accionando a transformar algo en positivo, y hay veces en donde uno
se siente muy cargado y se mete en la frustración y lo puede llegar a hundir. Y se dice que es recomendable darse ciertos espacios para vaciarse un poco, porque bueno, los activistas he escuchado, tengo experiencias cercanas, de que terminan como renunciando, entre comillas, porque se sienten como zarpados, frustrados. ¿Y qué podrías recomendar para salir de eso, por así decirlo? Bien. Bueno, primero fíjense que el activismo lo pusimos al final del mapa, ¿ok? Y eso también es la conciencia de proceso. A veces hay una etapa media maníaca, hay cuestiones que por tiempo no mencioné, pero hay toda una posición maníaca inicial, muchas veces producto de la desesperación que nos causa esa toma de conciencia con la que estamos teniendo lugar, ¿no? Cuando dimensionamos el mundo en el que estamos, hay un profundo sentimiento de defraudación que nos lleva a querer realizar una acción directa, ¿sí? Entonces muchas veces recién acabas de entrar al veganismo y ya de golpe estás activando, y quizás activando de un modo por demás intenso. Quizás te estás encontrando con una escena que posiblemente todavía no puedas asimilar. El activismo es un proceso de maduración del veganismo. Cuando el veganismo se constituye en una identidad en donde hice mi transformación, ya muté, ahí puedo activar de otra manera. De todas formas, el veganismo siempre implica un desgaste y un encuentro con eso del orden del dolor. En el activismo hay un relanzamiento de la angustia y un tener que hacer ahí, in situ, con eso. Es muy importante que los grupos de activismo habiliten espacios de reflexión, de escucha, de circulación de la palabra y de la posibilidad de la permeabilidad hacia no doy más. Apoyémonos entre nosotros, reconozcámonos en justamente esta dimensión del dolor, porque el dolor también se comparte, ¿sí? Y es importante que entre nosotros nos demos lugar a eso. Muchas veces estamos tan encargados de mostrar lo bueno del veganismo para convencer a la mayor cantidad, ¿no? Y es mostrar que somos cool, que estamos arriba, que miren todo lo que hacemos, que dale, que esto está buenísimo. Y justamente en esa misma posición muchas veces no nos damos el lugar, ¿no? a la vulnerabilidad. La vulnerabilidad hay que habilitarla. Y entre nosotros mismos, entre nosotros tenemos que posibilitarlo, ¿no? Para mí la palabra siempre tiene un valor terapéutico, porque es lo que hace que drene lo emocional. La emoción justamente muta ahí donde encuentra una palabra que lo nombra, ¿no? Y creo que la palabra circula al interior de los espacios de activismo es clave, ¿no? Bueno. Gracias. Bueno, fuerte aplauso para Mauro. Siento que podemos hacer un campamento de esto nada más. Tipo 3 días de hablar de cómo tenemos el bocho. Redes sociales, @mauro.d.psicologiaverde. Ahí van a encontrar contenido de activismo, de psicología, de veganismo, de ambientalismo. Así que nos vemos por ahí. Bueno, buenas. Hoy no los saludé todavía, así que buen día. Espero que estén teniendo un